corazón, en nuestra mente, Señor, y que nos pueda servir en nuestra vida, Señor, que nos pueda servir de testimonio para muchos, Padre, para nuestra vida, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tú te quedes con nosotros en esta noche, que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, para abrir nuestra mente, Señor, y que podamos entender lo que tú nos vas a decir. En el nombre de Jesús te lo pido todo esto. Amén. Amén. Me arden los ojos. Me arden los ojos. Amén. Muchas gracias, hermana Mayra. Hermanos, quiero compartir con ustedes una bonita alabanza. El otro día lo dio la de los ojos, lo de los lentes. La otra hermana. Muy bien, acabo de silenciar ya los audios. Antes de iniciar el estudio bíblico, quiero compartir con ustedes una bonita alabanza, les estaba comentando. Y bueno, bienvenida también a nuestra hermana Marina, nos da mucho gusto saludarle, que Dios le bendiga. A nuestra hermana Rebeca Brito también, bienvenida. A nuestra hermana Carmen Galindo, bueno, todos hermanos, que sean bienvenidos. Y antes del estudio bíblico, vamos a escuchar una alabanza que seguramente va a ser también de edificación para nosotros, hermanos. ¿Sí se oye? Presencia desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, oh, más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene ahí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más, poder hallar la calma en la tormenta, oh, cerca de tus atrios, oh Jehová, oh, quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene ahí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Quiero estar a la sombra
tiene ahí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Bueno, es una alabanza muy bonita, hermanos, que nos hace recordar lo que dice el Salmo número 84, ¿no? Cuando menciona lo siguiente: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Esto nos hace recordar que si aún de los seres más pequeños, como son las aves, como lo puede ser una golondrina o un gorrión, Dios tiene cuidado de ellos, les cuida, les sustenta y les recibe en su casa, con cuánta mayor razón nosotros podemos tener la confianza de que Dios en su misericordia también quiere lo mejor para nosotros. Y no solamente lo quiere, sino que también está dispuesto a proporcionar lo mejor para cada uno de nosotros como sus hijos. Bien, mis hermanos y hermanas, vamos a dar inicio con el estudio en esta hora de la tarde. El tema, la lección que hoy vamos a revisar con el favor de nuestro Dios, tiene un título muy hermoso. Es un título que nos invita a la acción y el título es Volvamos a Dios. Esta es la lección que tenemos en esta hora de la tarde. Volvamos a Dios. Quiero preguntarles si pueden ver mi presentación. ¿Sí? Sí, hermano. Muy bien. Bienvenida, hermana Elena, qué gusto saludarle. Qué gusto que se pudo conectar. Bienvenidos todos. Dios sabe que no hemos elegido el mejor camino. Por eso nos está invitando a vivir con Él y salvarnos, así de una muerte segura. Como Padre amoroso, Dios nos espera con los brazos abiertos. No importa qué tan lejos hayamos ido o caído, reaccionemos, volvamos, vayamos al encuentro del Señor. Esta es la introducción de nuestra lección en esta noche o tarde, dependiendo del horario que nosotros tengamos. Volvamos a Dios. Lo que vamos a hacer, estimados hermanos, en esta ocasión es, como en cada estudio, vamos a dar lectura cuidadosamente a la palabra de Dios, al texto bíblico en el cual vamos a tener nuestro estudio. Y después de leer, vamos a tocar algunas preguntas. Vamos a mencionar algunas preguntas y vamos a ir dando juntos respuestas que nos permitan enriquecer el conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de una lección, o de una sección más bien, de la Biblia, de una historia de la Biblia,
que para muchos verdaderamente es muy conocida. ¿Cuántos de nosotros o de ustedes han escuchado hablar la historia o han escuchado la parábola del hijo pródigo? ¿Sí la hemos escuchado? Bueno, si no la hemos escuchado, lo vamos a hacer en esta hora. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11, o a partir del verso 11, dice lo siguiente. Lucas, capítulo 15, a partir del verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es la hermosa historia del hijo pródigo, que también podríamos llamar la parábola del padre amoroso. Y es una historia que nos permite recordar, hermanos, que no obstante que todos nosotros podemos tomar decisiones equivocadas, siempre tendremos en Dios un Padre amoroso que está dispuesto a recibirnos en su hogar, a recibirnos en su casa.
una decisión equivocada. Y bueno, aunque he hecho ya la lectura de esta historia que se encuentra en Lucas capítulo 15, versos 11 al 13, versos 11, perdón, hasta acabar el capítulo, ahora de manera seccionada vamos a ir por partes leyendo y abordando esto a través de algunas preguntas. La primera sección en la cual nos vamos a enfocar, ¿verdad? Que precisamente se titula Una decisión equivocada, tiene que ver con los versos 11 al 13. No sé si haya alguien que quiera darle lectura para que podamos escucharle nuevamente, pero ahora solamente los versos 11 al 13. Solamente esos versos. Sí, hermano, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Gracias, hermana Patti. Las preguntas, ¿no? Y son preguntas para que nosotros podamos participar. La primera dice, ¿qué le parece la petición de este joven a su padre? ¿Qué opinión le merece lo que este joven le pide? Le está diciendo, dame la parte de tus bienes que me corresponde. Una herencia se accede a ella cuando el padre o quien hereda ha muerto. Él le dijo, dámela de una vez. ¿Qué le parece a usted la petición de este joven a su padre? ¿Una buena petición o estuvo mal? ¿Qué pudiéramos decir? ¿Qué opinión nos merece? Adelante, hermano, adelante. Hermano, pues yo en mi humilde opinión, como hija, pienso que dio tristeza a su padre esta petición de su hijo. En primer lugar, porque él aún tenía vida. En segundo lugar, porque pues yo creo que como hijos no podemos pedir algo. Pienso que esa es decisión de nuestro padre, el darnos, el no darnos, o el cuánto darnos, o el no darnos nada. Entonces, pienso más que nada como que esto entristeció a su padre, hermano. Esta es la opinión y para mí, en lo personal, pienso que no estuvo bien. Es mi humilde opinión, hermano. Muchas gracias, hermana Patti. Muchas gracias por su respuesta muy atinada. Y la siguiente pregunta, le encontramos la respuesta, ¿verdad? En el texto bíblico. ¿Para qué se fue lejos? ¿Para qué se fue lejos? Lejos de su padre. Pues aquí en el verso 13, mis hermanos, la respuesta es que él se fue lejos y se fue a malgastar y a desperdiciar lo que le había pedido a su padre. Así es, hermana Marina, muchas gracias por su opinión, por su respuesta. La tercera pregunta, pues nos dice, ¿hay todavía gente que quiere vivir sin control y sin darle cuentas a nadie? Pues efectivamente, ¿verdad? Encontramos que esta es una actitud muy extendida, ¿verdad? Muchas personas dicen, es mi vida, no le voy a dar cuentas a nadie, cuenta solo a Dios, pero a veces es solamente un decir, ¿verdad? No es en la realidad. Pues miren, hermanos, la parábola nos habla de un padre y nos habla de 2 hijos, ¿verdad? Al final de la parábola apareció otro hijo, el mayor. Y nos ilustra en esta parábola el Señor Jesús a 2 tipos de personas o 2 grupos de personas que en aquel tiempo existían en Israel, en el pueblo de Israel. Recordemos que Jesús fue judío, ¿verdad? Israelita. Y en Israel había un grupo de personas que eran personas fieles a los mandamientos, personas tradicionales o diríamos apegados a las tradiciones, pero también había otro grupo de personas que
eran considerados como un pueblo sin ley y pecador. Bueno, en esta lección, hermanos y hermanas, solo vamos a considerar o nos vamos a enfocar en el segundo grupo, ¿verdad? En el que era considerado como un grupo pecador, como un grupo sin ley. Y el relato bíblico nos narra cómo el hijo menor, en contra de lo usual, pide su herencia antes de que el padre muera. Efectivamente, esto era una gran ofensa. Y veladamente, o quizá de manera no tan velada, sino de una manera muy clara, lo que se buscaba definitivamente era eliminar la imagen paterna, ¿no? La imagen paterna. Al recibir su parte, porque el texto bíblico nos enseña que efectivamente este joven recibe su parte tan pronto como pudo, él se fue lejos, es decir, se fue lejos pero de su padre, a un lugar en donde nadie pudiera controlar sus actos ni sus pensamientos. Este joven tomó su vida en sus manos y dijo, voy a vivir como yo quiera vivir, y efectivamente así lo hizo, vivió como él quiso vivir. Yo creo que hemos escuchado esta historia en algún lugar, hermanos, y que la hemos visto de muchas maneras, ¿verdad? Pero también es importante recordar que esta historia también tiene algo que ver con cada uno de nosotros. Y miren, quiero compartir con ustedes otros pasajes bíblicos para de alguna manera clarificar un poco más este concepto. La palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, verso 29, dice así: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nosotros hemos sido quienes nos hemos buscado o quienes nos buscamos muchos problemas. Y al principio de la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 3, versos 8 y 9, la escritura dice así: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y vemos, hermanos, que esto refleja la actitud del ser humano, una actitud, pues, precisamente de esconderse de Dios, hermanos. Esto que vemos en Adán y Eva, ¿verdad? Esto que vemos en ellos de esconderse, fue lo que sucedió con el hijo pródigo y con su padre. Y en cierto modo, también a nosotros a veces nos ha pasado, ¿no? Bueno, esta sección se llama una decisión equivocada, ¿verdad? La Biblia dice, hermanos, que todas las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. Y vamos a ver lo que son las consecuencias de una vida irresponsable. Ahora, solamente tomando en cuenta los versos 14 al 16 de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versos 14 al 16. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien quiere? Si lo tiene, lo puede leer. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Pues aquí vemos ya precisamente, empiezan las consecuencias, ¿no? La primera pregunta dice, ¿cuánto le duró el gusto a este joven, hermanos? ¿Cuánto le duró el gusto? Pues lo que le duró el dinero, ¿verdad? Lo que le duró la herencia, que seguramente fue poco, ¿no? Porque dice la Biblia que todo lo malgastó. Pues ese fue la duración, ¿verdad?
de esa vida irresponsable que él llevaba, ¿no? Se dio cuenta que de príncipe pasó a ser un mendigo. Se dio cuenta este joven de esta situación que él estaba viviendo. Él deseaba alimentarse con la comida de los cerdos. Deseaba comer lo que comían los cerdos y aún así, dice la Biblia, nadie se las daba. Él pasó de estar en una posición privilegiada a tener que desear, ¿verdad?, la comida con la cual se alimentaba a los animales. ¿Qué era lo que deseaba y nadie se lo daba, no? Naturalmente, ¿y dónde estaban sus amigos? Aparte, hermanos, ¿dónde estaban esos amigos con los que se gastó su dinero? Ya no estaban, ¿no? Es natural, hermanos, que la vida, la fuerza y la riqueza no duran para siempre. Y así le pasó a este joven. Su vida desordenada y derrochadora pronto lo llevó a la ruina. Se encontró en tierra extraña, se encontró necesitado y bueno, buscó un empleo para cuidar cerdos. Era tanta la miseria en la que él vivía que deseaba el alimento de los cerdos y no lo podía comer. Yo me pregunto, hermanos, si esto se parece a muchas historias modernas que nosotros hoy en día podemos conocer, ¿no? Y me refiero a historias modernas porque el vicio, los abusos, el desorden mismo nos dejan en la miseria. Esta es la realidad. Ahora, si bien es cierto, en esta historia es claro que una vida irresponsable tiene consecuencias. Aquí es donde entra el evangelio, hermanas y hermanos. Entra el evangelio porque a pesar de que hay una consecuencia de las acciones de este joven, pues a pesar de esto se abre una puerta, se abre una salida para todo aquel que ha caído, para todo aquel que necesita. Con justa razón, el Señor Jesucristo dice que todo aquel que pide ayuda a Dios, recibe de Dios ayuda. Si nosotros, siendo malos, sabemos darle a nuestros hijos cosas buenas, con cuánta mayor razón Dios ha de amarnos a todos nosotros, ¿no? Entonces, a veces son esos momentos de miseria, de dificultades, los momentos que nos dan la oportunidad de encontrar una salida para nuestra vida, hermanos. A veces solamente esos momentos son los que nos dan la oportunidad de recapacitar. Y esto es lo que vamos a ver ahora, hermanos. Un buen principio. Un buen principio. Ahora son los versos 17 al 19. Los versos 17 al 19. Un buen... Dice así, hermano, ¿le puedo ayudar? Adelante, Habana. Adelante, gracias. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén, hermana. Muchas gracias. Hay una de las frases que a mí me gustan, de las que más me gustan de la Biblia, y precisamente se encuentra en este verso 17. Porque dice la Biblia, y volviendo en sí. Recapacitando, ¿no? Este muchacho recapacitó, comprendió, volvió en sí. Para poder hacer un cambio en nuestra vida tenemos que reflexionar, tenemos que recapacitar, que volver en sí, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿y qué fue lo que comprendió este joven? ¿Qué comprendió? Adelante, hermana, adelante. Pues precisamente, hermano, comprendió que se había equivocado, que tomó una mala decisión, que, pues sí, esa es la palabra, que había tomado una mala decisión, se equivocó, pero gracias a Dios, como dice, y volvió en sí, recapacitó, hermano.
pero lo que comprendió fue eso, que tomó una mala decisión. Así es. Comprendió que tomó una mala decisión, comprendió, bueno, ¿qué decisión tomó? Pues fue haberse alejado de su padre, haber derrochado toda su herencia, ¿verdad? Comprendió que su presente era el resultado de lo que él había hecho en el pasado, ¿verdad? La Biblia nos dice que todo lo que nosotros sembramos, en algún momento también lo habremos de cosechar. Pero no se quedó en eso, hermanos. No se quedó en esa comprensión, sino que también él hizo una confesión. ¿Y qué fue lo que este joven confesó, verdad? Dice, he pecado contra el cielo. Era una forma en la cual los judíos se referían a Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, me he equivocado. La palabra pecado es una palabra que viene del griego hamartía o amartía, y que significa equivocarse, errar en el blanco. Puede venir a nuestra mente, por ejemplo, un tablero, ¿verdad? Con un blanco donde vamos a tirar los dardos, las flechas, y cada vez que no le damos, ¿verdad?, al centro, nos estamos equivocando, estamos errando en el blanco. Eso es pecado, ¿no? Y el joven está reconociendo esto, está reconociendo su pecado, está confesando. Algo de lo más hermoso de esta historia es esto, hermanos, porque Jesús nos cuenta de la toma de conciencia de este joven, que de pronto se vio lejos de su casa, abandonado por sus amigos, miserable, con hambre, y entonces reflexiona y siente deseos de volver a su padre. Se pone a pensar y se pregunta, ¿cómo es posible que siendo un príncipe ahora me encuentre en esta situación? Pero por otro lado también dice, bueno, ¿con qué cara me voy a presentar a mi padre después de todo lo que yo he hecho? ¿Cómo le voy a decir a mi padre que he fracasado, que todo lo he perdido? Pues hermanos, en ese momento, este joven toma la decisión de humillarse y de reconocer sus faltas, su indignidad, y decide volver a su casa, no con una actitud de exigencias y de exigir ser retornado a sus derechos de hijo. No. Él decide volver a casa renunciando a cualquier derecho como hijo, sino ahora está dispuesto a llegar a casa como un jornalero. Este joven está derrotado, pero tiene una esperanza. La única esperanza que tiene es que su padre lo escuche. Y veamos lo que dice después el texto bíblico. Esta sección se titula Ve a su encuentro porque te está esperando. Y son los versos 20 y 21. 20 y 21. Por favor, hermanas, alguien que quiera ayudarme con la lectura lo puede hacer. Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Gracias, hermana. Después de que él tomó conciencia, ¿verdad? Y tomó una decisión, ¿qué hizo este joven? Pues dice la Biblia que emprendió el camino de regreso a su hogar. Seguramente no fue nada sencillo regresar a su hogar, ¿no? Pero ¿cómo lo recibe su padre? ¿Cómo lo recibe el padre, hermanas? Dice la Biblia que su padre se movió a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Quién es el bueno? ¿El padre o el hijo? El padre. El padre es el bueno, hermanos. Dicho y hecho, este joven emprende el camino de regreso
dice la Biblia, se levantó y fue a su padre. Habiendo reconocido su triste y vergonzosa situación, finalmente tomó una buena decisión. Cuando el padre, que siempre lo había estado esperando, lo vio de lejos, fue corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó y le dio la bienvenida. Este joven ya no era el mismo joven altivo, egoísta. Ahora era un hombre pobre y derrotado que se había convertido en víctima de sus deseos. Entonces el padre, en lugar de rechazarlo, de reclamarle, enojado, pues lo recibe con grandes muestras de alegría. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, que de esa misma manera Dios está siempre esperando nuestro regreso. Quiero compartir con ustedes algunas citas bíblicas, invitarles a que las escuchen. Una cita bíblica se encuentra en Ezequiel capítulo 33, verso 1. Dice Ezequiel 33, verso 1. Perdón, no, es Mateo 11, 28. Perdón, Ezequiel 33, verso 11, dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice Dios, no quiero la muerte del impío. Mateo 11, verso 28, también dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, yo os haré descansar. E Isaías, capítulo 55, versículo 7, también dice lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estos pasajes nos muestran de manera clara la inmensa bondad de nuestro Dios. Dios, hermanos, quiere tener una relación con nosotros, una relación de cercanía. Por eso nos está llamando. Por eso la invitación es: vuelve a su encuentro. Ve a su encuentro porque te está esperando. Y bueno, pues ya después vemos, hermanos, que a la llegada del Hijo, pues hay una gran fiesta, ¿verdad? Hay una grandísima alegría. Capítulo 15, ahora versos 22 y 24, y también el verso 32. Si alguien es tan amable, me puede ayudar con su lectura, por favor. Lucas 15, 22 al 24 y verso 32. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Muchas gracias, hermana. Pues la pregunta es, ¿qué le parece este recibimiento y toda la fiesta, no? ¿Qué le parece a usted todo esto que hace el Padre? Hermoso, hermano, es un acto de amor, de perdón, de una nueva oportunidad. Es un acto de amor, hermano. Amén, así es. Acerca del regreso del Hijo, el Padre dice algo, ¿no? Y lo vemos al final cuando dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y bueno, la última pregunta, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos la respuesta. ¿Le gustaría tener un padre así?
¿A cuántos nos gustaría tener un padre así? En Dios tenemos un padre así, mis hermanos. Algunas reflexiones personales que quiero compartir con ustedes sobre esta historia es que vale la pena pensar en la historia de este joven. ¿Será realidad solo en el pasado o será una historia que ejemplifica de manera importante lo que es la vida del ser humano hoy en día? Para reflexión personal también está esta pregunta: ¿conoce usted personas que deciden vivir como quieren, sin control ni disciplina? Y ligada a la anterior pregunta, la siguiente dice: ¿por cuánto tiempo puede uno vivir así sin sufrir consecuencias? Piense en el alcohol, las drogas, el sexo, el derroche, una actitud de irresponsabilidad y otras, ¿no? Pues en todo esto, hermanos, hay un punto en el que el joven y el ser humano necesita reconocer que debemos volver a Dios. Dios nos está esperando a todos, y a todo aquel que está lejos lo está esperando, no para condenarlo. A la luz de esta parábola, la Biblia nos dice que está esperándole para salvarle y además para hacer fiesta por ello, ¿verdad? Cuando nosotros volvemos a Dios, somos rescatados por Él de nuestros propios caminos y empezamos a vivir una vida nueva para la gloria y la honra de Dios. Finalizo con estas preguntas que son de aplicación personal. ¿Se parece su vida a esta historia? Si es así, vaya ahora mismo a los pies del Señor y dígale toda la verdad. Y tengamos la confianza, tenga usted la confianza de que será recibido por un Dios que le está esperando. No tarde más. Quiero hacer una oración con ustedes, hermanos, para pedirle a Dios, si la vida de alguno de nosotros es parecida a esta historia, para pedirle a Dios que Él pueda recibirnos como sus hijos y que nosotros podamos volver a casa. Vamos a orar. Amado Dios, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu gran amor para con cada uno de nosotros y por tu infinita misericordia. Reconocemos, Señor, que nosotros hemos pecado delante de ti, pero también, Señor, reconocemos la gran necesidad de estar cerca tuyo, de que tú nos recibas como tus hijos, de que necesitamos una nueva oportunidad. Y yo te quiero pedir, Señor, que alguno de mis hermanos en esta reunión y en esta transmisión, si el corazón de alguno ha sido tocado, Señor, para poder volver a ti,